La ansiedad es un enemigo silencioso porque muchas veces entra al corazón sin que le pongamos nombre. No siempre llega gritando. A veces llega como una preocupación legítima que lentamente se vuelve dominante. Llega como una pregunta. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mi hijo no cambia? ¿Y si no puedo pagar? ¿Y si nunca me caso? ¿Y si todo se derrumba? Al principio parece prudencia, parece responsabilidad, parece sensibilidad, pero después empieza a dividir la mente, robar el sueño, paralizar la voluntad, alterar el cuerpo y oscurecer la visión de Dios. La ansiedad no solo nos hace mirar los problemas, nos hace mirarlos como si Dios no estuviera allí. Vivimos en una sociedad ansiosa. Las estadísticas hablan de porcentajes alarmantes de trastornos de ansiedad, ataques de pánico, estrés crónico, insomnio, palpitaciones, temblores, opresión en el pecho, dificultad para concentrarse, sensación de ahogo y temor de perder el control. La vida moderna contribuye a intensificar todo esto. Velocidad, incertidumbre económica, presión social, comparación constante, sobreinformación, crisis familiares, inseguridad, enfermedad, soledad. Pero aunque los términos modernos nos ayuden a describir ciertos síntomas, la Biblia no guarda silencio ante esta realidad. Las escrituras hablan del afán, la angustia, el temor, la inquietud del alma y el corazón dividido. Cuando Jesús dice no os afanéis por vuestra vida, no está hablando de cosas triviales. Menciona comida, bebida y vestido, es decir, necesidades reales. El Señor no está reprendiendo a personas preocupadas por lujos innecesarios, sino mostrando que aún las necesidades básicas pueden convertirse en ocasión de incredulidad cuando las contemplamos sin fe. Esto es importante, la ansiedad no siempre nace de deseos pecaminosos evidentes. A veces nace de preocupaciones legítimas que se vuelven desordenadas porque las cargamos como si fuéramos huérfanos, como si el Padre no supiera, no cuidara, no gobernara, no proveyera. Debemos distinguir entre una preocupación responsable y una ansiedad pecaminosa que domina el alma. Si tienes una entrevista de trabajo, es normal prepararte. Si un hijo está enfermo, es correcto buscar ayuda. Si hay una deuda, debes hacer planes sabios. Si la casa necesita provisión, debes trabajar con diligencia. La Biblia no condena la planificación responsable. Lo que condena es ser controlado por un temor que divide la mente, sofoca el corazón y nos lleva a vivir hoy bajo problemas que quizá nunca llegarán mañana. Afanarse es tomar prestadas cargas del futuro y traerlas al presente como si pudiéramos resolverlas con angustia. Jesús lo expresa con claridad. Basta a cada día su propio mal. No porque la vida sea fácil, sino porque Dios no nos llamó a vivir hoy, cargando simultáneamente con el peso de todos los mañanas imaginados. La ansiedad construye mundos posibles dentro de la mente y luego obliga al cuerpo a reaccionar como si esos mundos ya fueran reales. Una persona oye que habrá recortes en su trabajo y en minutos su mente recorre una cadena completa de catástrofes. Me despedirán, no podré pagar, mi familia sufrirá, perderemos la casa, nadie me ayudará. Tal vez nada de eso ha ocurrido, pero el corazón ya vive bajo el peso de una tragedia fabricada. Esa es una de las crueldades del afán. Nos hace sufrir por dolores que Dios no nos ha dado. La palabra usada en el Nuevo Testamento para el afán comunica la idea de estar dividido. Y eso describe bien la experiencia. La mente ansiosa está partida. Una parte intenta escuchar la verdad de Dios, pero otra parte está corriendo detrás de posibilidades, temores y escenarios. La persona está físicamente presente, pero internamente dispersa. Quiere orar, pero la imaginación la arrastra. Quiere descansar, pero la mente no se detiene. Quiere confiar, pero el corazón calcula desastres. Quiere obedecer, pero queda paralizada. La ansiedad no solo cansa, desordena la adoración del corazón. Por eso no podemos
tratar la ansiedad únicamente como una reacción química o un problema de circunstancias. Ciertamente el cuerpo participa, hay síntomas físicos reales. Hay casos complejos donde puede ser necesario recibir ayuda médica responsable, pero una visión bíblica del hombre no reduce las emociones a química. Somos cuerpo y alma. Nuestras emociones están profundamente conectadas con nuestras percepciones, pensamientos, valores, temores, amores y creencias. Nos sentimos en el vacío. Reaccionamos emocionalmente a la manera en que estamos interpretando la realidad. Si miro mi situación como si estuviera solo, sin padre, sin promesas, sin providencia, mi alma reaccionará de una manera. Si miro esa misma situación a la luz del Dios vivo, sabio, bueno, soberano y paternal, la reacción puede ser distinta. Esto no significa que podamos cambiar emociones simplemente apretando un botón. Nadie puede decir, ahora dejaré de sentir ansiedad y lograrlo por pura fuerza de voluntad. Pero sí podemos aprender a hablarle al corazón con la verdad de Dios. Sí podemos corregir pensamientos falsos. Sí podemos llevar temores a la presencia del Señor. Sí podemos convertir quejas en oración. Sí podemos meditar en lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable. Sí podemos ordenar prioridades. Sí podemos recordar que Dios es Padre y que el reino de Dios vale más que nuestras seguridades terrenales. La Biblia no trata nuestras emociones como reyes invencibles, las somete a la verdad. El mundo suele decir, no puedes hacer nada, así te sientes. O por el contrario, dice, visualiza, declara, cree en ti, crea tu realidad. La Escritura rechaza ambos caminos. No somos esclavos indefensos de nuestras emociones, pero tampoco somos dioses capaces de decretar nuestro futuro. Somos criaturas dependientes llamadas a confiar en el Dios que gobierna. No vencemos la ansiedad fingiendo control absoluto, sino humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. No vencemos el afán por pensamiento positivo, sino por fe bíblica. No descansamos porque imaginamos que todo saldrá como queremos, sino porque sabemos que nuestro Padre sabe lo que hace. La ansiedad revela lo que tememos perder. Y lo que tememos perder muchas veces revela lo que estamos amando demasiado. Si digo, sin esto no puedo ser feliz, sin esto mi vida no tiene valor, sin esto soy un fracaso, quizá he encontrado un ídolo. Puede ser matrimonio, salud, dinero, reputación, estabilidad, control, aprobación, éxito, hijos, trabajo, comodidad. Muchas de esas cosas son buenas en sí mismas. Pero cuando se convierten en la fuente primaria de identidad, seguridad o gozo, la ansiedad crece como un síntoma de adoración desordenada. Por eso Jesús no solo dice, no se afanen, también dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Aquí comienza el camino de libertad, no negando los problemas, no fingiendo que el futuro no importa, no rechazando la responsabilidad, sino viendo a Dios por encima de todo lo que nos inquieta. La ansiedad pregunta, ¿y si esto pasa? La fe responde, mi Padre está en los cielos. La ansiedad dice, todo depende de mí. La fe responde, yo debo obedecer, pero Dios gobierna. La ansiedad dice, si pierdo esto, estoy perdido. La fe responde, Cristo es mi vida. Y cuando esa verdad comienza a gobernar la mente, el corazón aprende a respirar bajo la paz de Dios. Cuando Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, está atacando la raíz de la ansiedad, no solamente sus síntomas, porque el afán no surge únicamente de mirar problemas, surge de mirar problemas desde prioridades desordenadas. Nadie teme perder algo que no valora. Nadie se angustia profundamente por una cosa que considera secundaria. Por eso nuestros temores son ventanas del corazón. Nos muestran qué amamos, qué protegemos, qué sentimos que necesitamos para estar completos, qué creemos que nos dará seguridad, dignidad o felicidad. Una mujer soltera puede decir, si no me caso, mi vida será incompleta. Un hombre puede decir, si pierdo este empleo, ya no valgo.
Un padre puede decir, si mi hijo no toma este camino, todo está perdido. Un creyente enfermo puede decir, si mi cuerpo no mejora, Dios no está siendo bueno conmigo. Una persona endeudada puede decir, si no resuelvo esto pronto, no podré vivir en paz. Debemos escuchar esas frases con cuidado. Algunas expresan dolores reales, pero también pueden revelar que algo creado está ocupando un lugar que pertenece solo a Dios. La ansiedad crece cuando una cosa buena se convierte en una cosa última. Jesús no niega que necesitamos comida, bebida y vestido. Él mismo dice que el Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Eso es profundamente consolador. Nuestro Padre no es indiferente al ordinario. Él sabe que necesitamos techo, alimento, trabajo, salud, compañía, fuerza para el día, pero también sabe que nuestro corazón puede convertir esas necesidades en tiranos. Por eso Cristo no responde al afán diciendo, esas cosas no importan. Responde diciendo, vuestro Padre Celestial sabe. La fe no descansa porque las necesidades sean pequeñas, sino porque el Padre es grande. El ejemplo de las aves del cielo es una medicina para el alma ansiosa. Ellas no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Pero debemos entender bien el ejemplo. Jesús no está promoviendo pereza. Las aves no tienen bancos de gusanos, pero tampoco esperan debajo del árbol con el pico abierto. Dios las alimenta por medio de los instintos que Él mismo les dio. Así también, confiar en Dios no significa cruzarse de brazos. El creyente trabaja, planifica, estudia, busca empleo, cuida su salud, administra recursos, conversa, toma decisiones, pero hace todo eso sin vivir como si el resultado final dependiera absolutamente de él. La ansiedad muchas veces se alimenta de una ilusión de control. Queremos garantizar el futuro, queremos asegurarnos de que ninguna pérdida nos tocará. Queremos organizar la vida de manera tan precisa que no quede espacio para la incertidumbre. Pero Santiago nos recuerda que no sabemos qué será mañana. Podemos decir, iremos a tal ciudad, negociaremos, ganaremos, pero no controlamos ni siquiera el próximo aliento. Esto no condena a hacer planes, condena a hacer planes sin Dios. El problema no es planificar, el problema es planificar como si fuéramos soberanos. La verdadera sabiduría dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No como fórmula mágica al final de una oración, sino como postura del corazón. No se trata de repetir si Dios quiere de manera supersticiosa, sino de vivir conscientes de que nuestros proyectos están bajo la providencia divina. El diligente hace planes, pero los encomienda al Señor. El perezoso desea, pero no actúa. El ansioso intenta controlar lo que no puede controlar. El creyente maduro obedece en lo que Dios le manda y descansa en lo que Dios gobierna. Esto nos libra de dos extremos: irresponsabilidad y ansiedad. La irresponsabilidad dice, Dios proveerá, así que no tengo que hacer nada. La ansiedad dice, todo depende de mí, así que no puedo descansar. La fe bíblica dice, haré lo que Dios me manda y confiaré en Él con lo que no está en mis manos. Esa es una diferencia enorme. Una cosa es tomar medidas sabias para enfrentar una situación. Otra cosa es ser dominado por el temor. Una cosa es preparar una entrevista de trabajo. Otra cosa es vivir como si perder ese empleo significara que Dios dejó de ser padre. Una cosa es ahorrar y administrar bien. Otra cosa es creer que mi seguridad última está en mi cuenta bancaria. Por eso la ansiedad debe ser llevada a la luz de la adoración. No basta con preguntar qué me preocupa. Debo preguntar qué estoy creyendo, qué estoy amando, qué estoy buscando primero, qué estoy temiendo perder como si fuera mi Salvador. En muchos casos, la ansiedad revela incredulidad. No siempre una incredulidad doctrinal explícita, sino una incredulidad funcional. Con los labios digo que Dios es soberano, pero vivo como si el futuro estuviera abandonado al caos. Digo que Dios es padre, pero reacciono como huérfano.
Digo que Cristo es mi tesoro, pero me derrumbo si pierdo una comodidad temporal. El texto de 1 Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Aunque el contexto inmediato habla de otra realidad, el principio nos ayuda. El amor correctamente ordenado puede desplazar temores desordenados. Una madre que teme a una cucaracha puede olvidarse de su pánico si oye llorar a su hijo en peligro. ¿Por qué? Porque un amor mayor gobierna sobre un temor menor. De manera semejante, cuando el amor a Cristo, el amor al reino de Dios y la confianza en el Padre se vuelven más grandes en nuestra visión, los temores no desaparecen mágicamente, pero pierden autoridad final. El problema es que muchas veces nuestro amor propio es más fuerte que nuestro amor a Dios y por eso nuestros temores nos gobiernan. Aquí debemos ser honestos. La ansiedad muchas veces está conectada con el yo. ¿Qué será de mí? ¿Cómo me verán? ¿Qué perderé? ¿Cómo controlaré? ¿Cómo quedaré? ¿Qué pensarán? No toda preocupación por uno mismo es pecaminosa. Somos criaturas finitas y responsables. Pero cuando el yo se convierte en centro, el alma se vuelve frágil. Cristo nos llama a buscar primero el reino. Eso no destruye nuestra humanidad, la ordena. Cuando la gloria de Dios ocupa el lugar central, las demás cosas vuelven a su tamaño correcto. Siguen siendo importantes, pero ya no son absolutas. Una persona puede anhelar matrimonio sin idolatrarlo. Puede orar por provisión sin vivir dominada por el dinero. Puede cuidar su salud sin hacer de su cuerpo su Dios. Puede planificar su futuro sin exigirle a Dios que firme sus planes. Puede llorar una pérdida sin concluir que la vida perdió sentido. Puede enfrentar incertidumbre sin negar que duele, pero recordando que su Padre sabe, gobierna y cuida. Esa es la libertad cristiana frente a la ansiedad. No la negación de la necesidad, sino la sumisión de toda necesidad al Dios que es más grande que ella. Y cuando el corazón se resiste, debemos aprender a convertir cada queja en oración. En vez de dejar que la mente repita, y si esto pasa, debemos llevar esa misma inquietud delante del Señor. Padre, tú conoces esta posibilidad. Tú conoces mi temor. Tú sabes mi necesidad. Ayúdame a hacer lo correcto hoy. Líbrame de cargar el mañana como si yo fuera Dios. Enséñame a buscar primero tu reino. La ansiedad habla mucho dentro de nosotros. La fe aprende a responderle con la palabra y a llevarla a la presencia del Padre. La fe aprende a responderle a la ansiedad con la palabra y a llevarla a la presencia del Padre. Pero esto exige que entendamos algo esencial. No podemos vencer el afán simplemente diciéndonos no estés ansioso. El mandato bíblico no funciona como una frase aislada que aplastamos sobre el corazón sin dirección. Dios no solo nos dice qué no hacer, nos enseña qué hacer en lugar de aquello. Por eso Filipenses 4:6 no se detiene en por nada estéis afanosos. Continúa. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad debe ser reemplazada por una práctica espiritual concreta, llevar todo delante de Dios. Esto cambia la dinámica interna del creyente. La ansiedad convierte la mente en un cuarto cerrado donde los temores hablan entre sí. La oración abre ese cuarto delante de Dios. El corazón ansioso se queda atrapado en preguntas hipotéticas. ¿Y si sucede esto? ¿Y si pierdo aquello? ¿Y si no puedo? ¿Y si nunca cambia? La oración toma esas mismas inquietudes y las presenta ante el Padre. Señor, esto me inquieta, esto me supera, esto me asusta, esto no está bajo mi control, tú lo sabes, tú gobiernas. Ayúdame a confiar, obedecer y descansar en ti. No se trata de negar la preocupación, sino de no dejarla gobernar sin llevarla al trono de la gracia. Pablo dice, en toda oración y ruego,
Hay una amplitud preciosa en esa expresión. No hay área de la vida demasiado pequeña para ser llevada a Dios. No hay temor demasiado cotidiano. No hay carga demasiado doméstica. No hay necesidad demasiado práctica. El Dios que sostiene galaxias también escucha la oración del creyente que no sabe cómo enfrentar una cuenta, una enfermedad, una conversación difícil, una incertidumbre familiar o una noche de insomnio. La ansiedad muchas veces crece porque intentamos cargar solos lo que debimos haber llevado temprano delante del Señor. Pero la oración bíblica no comienza con la obsesión por el problema, comienza con Dios. Antes de presentar peticiones, el alma debe recordar ante quién está. Orar no es simplemente descargar emociones en el vacío, es entrar por medio de Cristo a la presencia del Dios vivo, del Padre soberano, sabio, santo, bueno y fiel. Cuando contemplamos a Dios, el problema no desaparece necesariamente, pero cambia de tamaño. La montaña sigue allí, pero ya no la miramos como huérfanos. La vemos delante del Dios que creó los cielos y la tierra. El corazón ansioso necesita recuperar la visión de Dios más que la ilusión de control. Por eso la acción de gracias es tan importante en Filipenses 4. Pablo no dice oren solamente cuando todo se resuelva. Dice que nuestras peticiones sean presentadas con acción de gracias. La gratitud obliga al corazón a recordar evidencias de la bondad de Dios que la ansiedad quiere ocultar. El afán concentra la mente en lo que falta, en lo que podría perderse, en lo que amenaza, en lo que no está resuelto. La gratitud abre los ojos para ver lo que Dios ya ha hecho, lo que está haciendo y sobre todo lo que hizo en Cristo. Un creyente no puede decir, Dios no se preocupa por mí, mientras mira honestamente la cruz. Esto no significa dar gracias por maldad como si el mal fuera bueno en sí mismo. Significa dar gracias en medio de toda circunstancia porque Dios sigue siendo Dios, Cristo sigue siendo Salvador, el Espíritu sigue habitando en su pueblo, las promesas siguen firmes y la providencia no ha perdido el rumbo. La acción de gracias es un acto de guerra contra la amnesia espiritual. Nos recuerda que la historia de nuestra vida no comenzó con el problema actual. Dios ha sido fiel antes, nos sostuvo antes, nos perdonó antes, nos guió antes, nos disciplinó con amor antes, nos dio más de lo que merecíamos antes. Y si entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que realmente necesitamos? Entonces Pablo promete algo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observemos lo que no promete. No dice, y todos sus problemas desaparecerán. No dice, y cada escenario temido será cancelado. No dice, y Dios hará exactamente lo que ustedes pidieron. Dice que la paz de Dios guardará el corazón y los pensamientos. La respuesta divina muchas veces no es primero el cambio de circunstancia, sino el gobierno sobrenatural de la paz de Dios sobre el interior del creyente. Esta paz sobrepasa todo entendimiento porque no depende de explicaciones completas. Hay personas que tienen paz cuando todo está bajo control. Eso no sobrepasa entendimiento, eso es reacción natural. Pero cuando un creyente puede estar en medio de incertidumbre, dolor, espera, enfermedad, pérdida, opresión, y aún así su corazón es guardado por una confianza profunda en Dios, eso es sobrenatural. Esa es la paz de Dios. No una paz fabricada por optimismo, no una paz basada en negar la realidad, no una paz que dice nada malo pasará, sino una paz que dice, aunque no sé todo lo que pasará, conozco a mi Padre. Dios no sufre ansiedad. Dios no mira el mundo preguntándose qué hará. Dios no improvisa. Dios no pierde información. Dios no es sorprendido por diagnósticos, economías, guerras, traiciones, puertas cerradas, recortes laborales, decisiones humanas o cambios repentinos. Él gobierna con sabiduría infinita.
Y Pablo dice que esa paz de Dios puede guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El corazón y la mente son precisamente los lugares donde la ansiedad ataca. El corazón se agita, la mente corre, pero Dios pone guardia allí como un centinela divino, no para que nunca sintamos presión, sino para que la presión no gobierne como Señor. Sin embargo, Pablo continúa en el versículo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Esto es crucial. La oración no cancela la responsabilidad de pensar correctamente. Muchas veces oramos, pero luego volvemos a alimentar la ansiedad con pensamientos falsos, escenarios imaginados, comparaciones, quejas, suposiciones, noticias excesivas, conversaciones inútiles y memoria selectiva. Pablo nos manda a disciplinar la mente bajo la verdad. La paz de Dios guarda, pero nosotros somos llamados a pensar en lo verdadero. La ansiedad se alimenta de posibilidades no verificadas. Quizá pasará esto, quizá dirán aquello, quizá nunca saldré de aquí, quizá Dios no me ayudará. Pero Pablo dice: piensa en lo verdadero. Y lo verdadero no es simplemente lo que mi temor imagina. Verdadero es lo que Dios dice. Verdadero es que el Padre sabe lo que necesito. Verdadero es que Cristo murió y resucitó. Verdadero es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Verdadero es que Dios obra todas las cosas para bien de los que le aman. Verdadero es que el mañana no está en mis manos, pero sí en las de Dios. Verdadero es que mi ansiedad no añade una hora al curso de mi vida. Así que el creyente debe aprender a interrumpir sus pensamientos ansiosos con verdad bíblica, no con frases vacías, no con pensamiento positivo, no con decretos humanos, con la palabra. Cuando la mente diga estoy solo, responde mi Padre está conmigo. Cuando diga todo depende de mí, responde yo obedezco, pero Dios gobierna. Cuando diga no soportaré esto, responde su gracia es suficiente. Cuando diga mi vida no tiene sentido si pierdo esto, responde, para mí el vivir es Cristo. Esta no es una técnica psicológica superficial, es la renovación de la mente por la verdad de Dios. Y luego Pablo añade, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Es decir, la batalla contra la ansiedad no termina en pensar bien, debe continuar en obedecer bien. Muchas ansiedades se agravan porque dejamos de hacer lo que Dios nos llama a hacer. El afán paraliza y la parálisis produce más desorden, más culpa, más consecuencias, más carga. Una persona ansiosa descuida responsabilidades y esas responsabilidades descuidadas luego aumentan su ansiedad. Por eso, después de orar y pensar conforme a la verdad, debemos dar el siguiente paso de obediencia. No todo el futuro, solo el siguiente paso delante de Dios. La pregunta práctica no es cómo controlo todo lo que viene. La pregunta es ¿qué obediencia me corresponde hoy? Ora, da gracias, piensa en lo verdadero. Haz lo que Dios te manda y deja el resultado en sus manos. Ora, da gracias, piensa en lo verdadero. Haz lo que Dios te manda y deja el resultado en sus manos. Esa secuencia es profundamente sencilla, pero no superficial. La ansiedad quiere llevarnos a vivir en el terreno de lo que no controlamos. Dios nos llama a obedecer en el terreno que sí nos ha asignado. No puedo controlar el futuro, pero puedo orar hoy. No puedo controlar todas las decisiones de otros, pero puedo responder con mansedumbre hoy. No puedo asegurar que nunca habrá pérdida, pero puedo buscar primero el reino hoy. No puedo eliminar toda incertidumbre, pero puedo hacer lo correcto delante de Dios hoy. Jesús lo dijo de forma directa. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? La ansiedad promete ayudarnos, pero no añade nada. No añade tiempo, no añade sabiduría, no añade control, no añade provisión, no añade paz. Al contrario, suele restar claridad
energía, obediencia, descanso y gozo. Un corazón afanado puede quedar tan absorbido por lo que teme que descuida lo que debe hacer, y entonces, por no obedecer hoy, añade problemas reales a problemas imaginados. La ansiedad no resuelve el mañana, muchas veces arruina la obediencia del presente. Pensemos en una escena cotidiana. Una persona despierta con una carga económica, comienza a imaginar escenarios, se paraliza, deja de trabajar con diligencia, descuida conversaciones necesarias, evita revisar cuentas, no hace llamadas, no organiza responsabilidades y al final del día tiene más ansiedad porque hizo menos de lo que debía. O una madre ansiosa por el futuro de sus hijos queda tan atrapada en temores que no ora con ellos, no los escucha, no les habla del evangelio con paciencia, no descansa en la obra de Dios. O un joven ansioso por su futuro pasa horas comparándose, mirando vidas ajenas, imaginando fracasos, mientras descuida estudiar, servir, buscar consejo y caminar fielmente en lo que ya sabe. El afán parece actividad interior, pero produce pasividad espiritual. Por eso Filipenses 4 no termina con pensamiento correcto, sino con obediencia práctica. Esto haced. La verdad debe moverse de la mente a la vida. Si pienso que Dios es soberano, debo actuar sin desesperación. Si creo que Dios es Padre, debo orar como hijo. Si creo que el reino es primero, debo ordenar mis decisiones según ese reino. Si creo que el dinero no es mi Dios, debo administrarlo con sabiduría, pero no adorarlo con temor. Si creo que Cristo es suficiente, debo dejar de tratar una cosa creada como indispensable para mi identidad. La ansiedad se debilita cuando la verdad bíblica se convierte en obediencia concreta. Esto no significa que la obediencia elimina inmediatamente todos los síntomas emocionales. A veces el corazón sigue temblando mientras uno obedece, pero esa obediencia temblorosa puede ser verdadera fe. La fe no siempre se siente fuerte. A veces la fe se ve como alguien que con lágrimas hace lo correcto porque Dios lo dijo. Se levanta, hace una llamada, pide perdón, trabaja, ora, busca consejo, enfrenta una conversación, va al médico, presenta una solicitud, ordena su casa, abre la Biblia, sirve a alguien. No porque ya no siente ansiedad, sino porque la ansiedad ya no tiene autoridad final para paralizarlo. Aquí debemos rechazar una mentira moderna, que nuestras emociones tienen derecho a gobernar nuestra obediencia. La cultura nos dice que si sentimos algo con intensidad, debemos inclinarnos ante eso. Pero la Escritura nos muestra que las emociones deben ser instruidas, corregidas, guiadas y sometidas a Dios. El Salmo 100 nos dice: vengan ante su presencia con regocijo, solo si espontáneamente se sienten alegres. Dios manda a su pueblo a cantar, servir y venir con gozo porque Él es Dios, porque nos hizo, porque somos su pueblo, porque su misericordia es eterna. El gozo bíblico no nace de mirar hacia adentro hasta encontrar entusiasmo, nace de mirar hacia Dios hasta que la verdad reordena el alma. Del mismo modo, vencer la ansiedad no consiste en estudiar obsesivamente la ansiedad. Una persona puede leer, hablar, analizar y diagnosticar su ansiedad hasta quedar más ansiosa. Necesitamos conocer el problema, sí, pero sobre todo necesitamos mirar a Dios. Si me concentro continuamente en mis carencias, mis riesgos, mis síntomas, mis pérdidas posibles, mis preguntas sin respuesta, la ansiedad crecerá. Si lleno mi mente de la verdad sobre Dios, su carácter, sus promesas, su providencia, su evangelio, su reino, su cuidado paternal, entonces mis emociones comienzan a encontrar un marco nuevo donde respirar. Esto fue lo que Jesús hizo en Mateo 6. No dio una técnica vacía. Nos dijo: miren las aves, miren los lirios, miren al Padre. Miren cómo Dios alimenta criaturas que valen menos que ustedes. Miren cómo viste la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno. Miren la realidad correctamente.
La ansiedad mira la vida como si estuviéramos solos en un universo cerrado. Jesús abre nuestros ojos, vuestro Padre Celestial sabe. Esa frase debe caer sobre el corazón como agua fresca. El Padre sabe. Antes de que yo explique, Él sabe. Antes de que yo tema, Él sabe. Antes de que el problema aparezca, Él sabe. Y no solo sabe, cuida. Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad se combate humillándonos. Eso puede sorprendernos, pero tiene sentido. El ansioso muchas veces quiere cargar lo que solo Dios puede cargar. Quiere controlar lo que solo Dios gobierna. Quiere saber lo que Dios no ha revelado. Quiere asegurar lo que Dios no ha prometido asegurar en la forma deseada. Humillarse es aceptar nuestra pequeñez bajo la poderosa mano de Dios, no bajo una mano cruel, no bajo una mano débil, bajo una mano poderosa y paternal. Echar la ansiedad sobre Dios es transferir la carga. No significa dejar de sentir preocupación de inmediato, pero sí significa dejar de abrazarla como si fuera nuestra responsabilidad soberana. Es decir, Señor, esto pesa más que yo. Tú no me llamaste a ser Dios. Tú me llamaste a confiar, obedecer y descansar. Aquí está mi carga. Enséñame qué debo hacer y guarda mi alma de querer hacer tu parte. Ese acto debe repetirse. Muchas veces echamos la ansiedad sobre Dios y luego volvemos a recogerla. La oración diaria vuelve a entregarla. La fe diaria vuelve a soltarla. La humildad diaria vuelve a confesar, no soy Dios. Y la razón es clara, porque Él tiene cuidado de vosotros. No echamos cargas al vacío. No descargamos ansiedad en una fuerza impersonal. La llevamos al Padre que cuida de sus hijos. Pero debemos decirlo con precisión, estas promesas pertenecen a los que están en Cristo. No toda persona puede reclamar legítimamente la paz de Dios mientras rechaza al Dios de paz. No todos pueden decir, Jehová es mi pastor, si no se han rendido al pastor. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Por eso la primera necesidad del corazón ansioso no es simplemente calmarse, es reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Si estás fuera de Cristo, tu ansiedad más profunda tiene una raíz más seria de lo que imaginas. Puedes estar ansioso por dinero, salud, familia o futuro, pero tu mayor problema es estar separado de Dios por tu pecado. Puedes buscar alivio temporal, pero necesitas salvación eterna. Puedes aprender técnicas para respirar, organizar o manejar síntomas, y algunas cosas pueden ayudarte a nivel externo, pero ninguna técnica puede darte paz con Dios, solo Cristo. Él vivió la vida que tú no viviste, murió cargando la culpa de pecadores, resucitó victorioso y llama a los hombres al arrepentimiento y la fe. La verdadera paz comienza cuando el pecador deja de huir y viene al Salvador. Y si estás en Cristo, recuerda, la paz de Dios no significa ausencia de batalla. Significa que Dios guarda tu corazón dentro de la batalla. Así que no obedezcas a la ansiedad como si fuera tu Señor. Llévala al Padre. Piensa en lo verdadero. Ordena tus prioridades. Da el siguiente paso de obediencia. Y descansa en que tu vida no está sostenida por tu capacidad de controlar, sino por la mano poderosa de aquel que cuida de ti. Tu vida no está sostenida por tu capacidad de controlar, sino por la mano poderosa de aquel que cuida de ti. Esa verdad debe ser repetida al corazón ansioso una y otra vez, porque el afán tiene una memoria selectiva. Recuerda peligros, pero olvida misericordias. Recuerda posibilidades oscuras, pero olvida promesas. Recuerda limitaciones, pero olvida al Padre. Recuerda lo que falta, pero olvida la cruz. Por eso, la batalla contra la ansiedad no se gana solamente en el momento de crisis. Se libra diariamente en la manera en que entrenamos la mente para ver la vida a la luz de Dios. Pablo dice,
todo lo que es verdadero, en esto pensad. Esta orden es esencial porque la ansiedad se alimenta muchas veces de pensamientos no verdaderos o incompletos. No necesariamente mentiras evidentes, sino medias verdades vistas sin Dios. ¿Es verdad que puedes perder el empleo? ¿Es verdad que una enfermedad puede llegar? ¿Es verdad que tus hijos pueden tomar decisiones dolorosas? ¿Es verdad que tus planes pueden fracasar? Pero si esas verdades parciales se separan de la verdad mayor de la providencia de Dios, se convierten en combustible para el temor. Lo verdadero no es simplemente lo posible, lo verdadero es lo que Dios dice sobre toda la realidad. Por ejemplo, la ansiedad dice, no sé qué pasará mañana, eso puede ser verdad, pero la fe añade, mi Padre sí sabe. La ansiedad dice, no puedo controlar esta situación, eso también puede ser verdad. Pero la fe añade, Dios gobierna. La ansiedad dice, no tengo fuerzas suficientes. Es verdad, pero la fe añade, su gracia me basta. La ansiedad dice, puedo perder algo que amo. Es verdad, pero la fe añade, Cristo es mi vida y mi herencia final. Pensar bíblicamente no es negar datos difíciles. Es poner cada dato bajo el señorío de la verdad revelada. Por eso debemos de confiar del pensamiento positivo mundano. El pensamiento positivo muchas veces dice, todo saldrá bien porque yo lo declaro, porque lo visualizo, porque creo en mi potencial. Eso no es fe bíblica, es arrogancia disfrazada de esperanza. La fe no descansa en mi capacidad de imaginar un resultado favorable, descansa en el carácter de Dios. Yo no puedo decretar mi futuro, no puedo hablar y crear realidad como Dios crea. Solo Dios dice, sea la luz y la luz existe. Mi palabra no tiene ese poder, mis emociones no gobiernan la providencia, mi optimismo no obliga a Dios a hacer mi voluntad. La fe bíblica puede orar con confianza, pero también dice si el Señor quiere. Y esa frase no expresa debilidad espiritual, expresa cordura. Jesús mismo oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. No hay oración más llena de fe que aquella que se rinde a la voluntad del Padre. El problema de muchos mensajes modernos es que presentan la sumisión como falta de fe, cuando en realidad la falta de sumisión suele revelar orgullo. Fe no es exigirle a Dios que respalde mis deseos. Fe es confiar en que su voluntad es mejor que la mía, aun cuando me lleve por caminos que yo no habría escogido. Esto también nos protege de falsas expectativas que producen ansiedad. Si creo que puedo lograr cualquier cosa solo porque lo deseo intensamente, voy a vivir frustrado cuando descubra mis límites. Dios no me llamó a hacer cualquier cosa que mi imaginación proponga. Me llamó a ser fiel con los dones, oportunidades, responsabilidades y límites que Él ha dado. Romanos 12 nos llama a no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino a pensar con cordura. Pensar con cordura es aceptar que soy criatura, que tengo capacidades reales pero limitadas, que no todos los deseos son llamados, que no toda puerta cerrada es fracaso. Una persona puede vivir ansiosa porque intenta hacer lo que Dios no le pidió ser. Quiere cierto nivel de éxito, cierta imagen, cierta plataforma, cierta posición, cierta vida idealizada. Se compara, se exige, se castiga, se frustra, y tal vez no es falta de fe lo que le impide llegar allí, tal vez es que Dios no la llamó a eso. Hay una libertad profunda en aceptar la providencia de Dios sobre nuestras capacidades. No todos serán predicadores, no todos serán empresarios, no todos tendrán matrimonio, no todos tendrán la misma salud, no todos tendrán los mismos recursos, pero todos los que están en Cristo pueden glorificar a Dios en el lugar donde Él los ha puesto. La ansiedad crece cuando rechazo mis límites como si fueran un insulto. La humildad descansa al reconocer que Dios no se equivocó al hacerme criatura. Si Él no me dio alas, no debo vivir resentido porque no puedo volar. Si no me dio cierto don, no debo destruirme intentando fabricar una identidad que Él no asignó.
Esto no es resignación perezosa, es obediencia sobria. Debo cultivar lo que Dios me dio, esforzarme con diligencia, aprender, crecer, trabajar, servir. Pero todo eso debe ocurrir dentro de una evaluación humilde de mí mismo y bajo la confianza de que el Padre sabe lo que hace. Aquí la ansiedad de muchos jóvenes necesita ser confrontada. La cultura les repite, tú puedes ser todo lo que quieras, pero eso no es verdad. Nadie puede ser todo lo que quiera. Somos finitos. Tenemos cuerpos, historias, dones, limitaciones, contextos, providencias. La promesa cristiana no es que podrás cumplir cada sueño que imagines. La promesa cristiana es infinitamente mejor. Dios será tu Padre, Cristo será tu Salvador, el Espíritu será tu ayudador y tu vida podrá ser útil para su gloria dentro de su voluntad. Eso es más seguro que cualquier sueño fabricado por el ego. Filipenses 4:13 suele ser usado fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos lo aplican como si significara que Cristo me dará poder para lograr cualquier meta personal. Pero Pablo estaba hablando de contentamiento en escasez y abundancia. Estaba diciendo, puedo estar abajo sin desesperar y arriba sin idolatrar. Puedo tener poco sin quejarme y mucho sin corromperme, porque Cristo me fortalece. Ese texto no alimenta ambición carnal, destruye la esclavitud a las circunstancias. La fortaleza de Cristo no es garantía de que obtendré todo lo que deseo, sino gracia para honrar a Dios en cualquier condición que Él permita. Esto es crucial para vencer la ansiedad. Muchas veces no necesitamos que Dios cambie inmediatamente la circunstancia. Necesitamos que Cristo nos fortalezca para vivir fielmente dentro de ella. Necesitamos contentamiento, no un contentamiento pasivo que deja de trabajar, sino una satisfacción profunda en Dios que nos permite decir, Señor, si das, bendito seas. Si quitas, bendito seas. Si abres puerta, caminaré. Si la cierras, confiaré. Si me das abundancia, no quiero idolatrarla. Si permites escasez, no quiero desesperar. Cristo me basta. Un corazón así no es invulnerable al dolor, pero sí está anclado. La ansiedad también se combate con una visión correcta de lo que merecemos. Salvador señaló algo importante. Muchas veces nos vemos como personas que merecen una vida sin problemas. Entonces, cuando llegan conflictos, enfermedades, dificultades matrimoniales, hijos rebeldes, debilidad física o pérdidas, sentimos que la vida nos está tratando injustamente. Pero la Biblia nunca prometió una vida libre de aflicción. De hecho, muchas aflicciones son instrumentos de Dios para mantener nuestros ojos en Él. Si creo que merezco comodidad absoluta, cada problema parecerá una ofensa. Si entiendo que todo lo bueno es gracia, cada misericordia será motivo de gratitud, aún en medio de lágrimas. La cruz debe reeducar nuestra idea de merecimiento. Lo único que merecemos por nuestro pecado es juicio. Todo lo demás es misericordia. Si Dios nos ha dado a Cristo, nos ha dado más de lo que jamás podríamos merecer. Eso no minimiza el dolor, pero lo coloca en perspectiva. El creyente puede sufrir profundamente y aún así decir, Dios ha sido bueno conmigo. No porque sus circunstancias sean fáciles, sino porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando esa perspectiva toma raíz, la ansiedad pierde parte de su poder, porque ya no interpreto mi vida desde lo que creo que se me debe, sino desde la gracia que he recibido. Entonces, hermano, aprende a pensar en lo verdadero, no en lo que tu temor inventa, no en lo que la cultura promete, no en lo que tu orgullo exige. Piensa en Dios, piensa en Cristo, piensa en la cruz, piensa en las promesas, piensa en tu llamado, piensa en tus límites con humildad, piensa en tu futuro bajo la providencia del Padre y luego actúa. Porque la mente renovada debe producir una vida obediente.
La mente renovada debe producir una vida obediente. Ese es el movimiento que vemos en Filipenses 4. Pablo no nos llama solamente a orar y pensar correctamente, sino también a hacer lo que hemos aprendido, recibido, oído y visto en la enseñanza apostólica. La ansiedad muchas veces se fortalece cuando se queda encerrada en la mente sin traducirse en obediencia. Pensamos, imaginamos, analizamos, anticipamos, repetimos escenarios, pero no damos el siguiente paso que Dios nos puso delante. La fe, en cambio, no pretende controlar todo el camino, obedece la próxima instrucción clara. Esto es muy práctico. Si estás ansioso por tus finanzas, no basta con preocuparte, ni tampoco basta con decir Dios proveerá mientras actúas irresponsablemente. Ora, sí. Confía, sí. Pero también revisa tus gastos, paga lo que debes, busca consejo, trabaja con diligencia, corta hábitos imprudentes, aprende contentamiento. Si estás ansioso por tu salud, ora y descansa en Dios, pero también cuida tu cuerpo en la medida de tu responsabilidad. Si estás ansioso por tu matrimonio, no te quedes paralizado esperando que todo cambie mágicamente. Examina tu pecado, pide perdón, habla con verdad y mansedumbre, busca ayuda sabia, obedece lo que ya sabes. La ansiedad se agrava cuando la desobediencia acumula consecuencias. Una persona puede estar tan atrapada por el temor que deja de hacer lo básico. La casa se desordena, el trabajo se retrasa, las conversaciones se posponen, las cuentas no se revisan, la oración se abandona, la iglesia se descuida y luego toda esa negligencia añade más peso al alma. Por eso la Biblia nos trata como criaturas responsables. No somos soberanos, pero sí somos responsables. No podemos controlar el mañana, pero sí podemos obedecer hoy. No podemos resolver todos los escenarios futuros, pero sí podemos hacer el bien que Dios puso delante de nosotros en esta hora. El afán nos invita a vivir en el futuro. La obediencia nos llama al presente. La ansiedad dice, ¿qué pasará dentro de 6 meses? La fe pregunta, ¿qué fidelidad me corresponde ahora? La ansiedad dice, necesito ver todo el mapa. La fe responde, la palabra de Dios es lámpara a mis pies, no reflector para todo el horizonte. Dios suele darnos luz suficiente para el siguiente paso, no control completo sobre toda la ruta. Eso humilla nuestro orgullo, pero fortalece nuestra dependencia. Ahora bien, obedecer no significa que el corazón dejará de temblar inmediatamente. A veces obedecemos con lágrimas, a veces hacemos lo correcto con el pulso acelerado, a veces oramos sin sentir calma instantánea. A veces damos el paso necesario mientras el cuerpo todavía siente presión, pero esa obediencia temblorosa honra a Dios más que una pasividad disfrazada de espera. La fe no siempre se siente victoriosa. Muchas veces la fe se ve como una persona débil que dice, Señor, tengo miedo, pero tú eres digno de ser obedecido. Aquí necesitamos recuperar una doctrina bíblica de las emociones. Las emociones son reales, pero no son reinas. Deben ser escuchadas con discernimiento, no obedecidas como autoridad final. El hecho de que algo se sienta intenso no significa que sea verdadero. El hecho de que el temor grite no significa que deba gobernar. El hecho de que una preocupación parezca urgente no significa que sea lo más importante. Dios nos dio emociones, pero también nos dio su palabra para instruirlas. El creyente no niega lo que siente, pero tampoco se arrodilla ante lo que siente. Por eso los salmos son tan útiles. Allí vemos hombres piadosos hablándole a su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El salmista no deja que su alma predique el sermón final. Le habla a su alma con verdad. La interroga, la corrige, la dirige hacia Dios. Esa es una disciplina que muchos creyentes han perdido. Escuchan demasiado a su ansiedad y hablan muy poco a su ansiedad. Permiten que los temores expliquen la realidad en lugar de obligar a los temores a comparecer ante la verdad de Dios. Debemos aprender a decirnos, alma mía, esto duele, pero Dios sigue siendo Padre.
Esto es incierto, pero no está fuera de su providencia. Esto me supera, pero no supera a Cristo. Este problema es real, pero no es mi Dios. Esta pérdida sería dolorosa, pero no destruiría mi esperanza eterna. Este deseo es bueno, pero no es mi Salvador. Esta puerta cerrada no significa que Dios dejó de gobernar. No se trata de autosugestión. Se trata de predicación interna basada en la Escritura. Y junto con esa predicación interna necesitamos comunidad. La ansiedad prospera en aislamiento. Cuando una persona se encierra con sus pensamientos, los temores parecen más grandes. La iglesia debe ser un lugar donde podamos llevar cargas unos a otros, no para alimentar quejas interminables, sino para ayudarnos a mirar a Dios. Un hermano maduro puede preguntarte, ¿qué estás creyendo ahora mismo? ¿Qué promesa estás olvidando? ¿Qué obediencia estás posponiendo? ¿Qué cosa buena se está volviendo demasiado grande en tu corazón? Esa clase de conversación es gracia. Pero debemos tener cuidado de no convertir la comunidad en sustituto de Dios. Hay personas que hablan con todos de su ansiedad, pero no la llevan al Señor. Buscan alivio constante en la opinión de otros, necesitan seguridad repetida, preguntan una y otra vez, pero no aprenden a echar sus cargas sobre el Padre. Los hermanos pueden acompañarte, pero no pueden ser tu providencia. Pueden orar contigo, pero no pueden ocupar el lugar de Cristo. La ayuda humana es un don, pero la paz de Dios viene de Dios. También hay que recordar que algunas formas de ansiedad tienen componentes físicos intensos. No es antibíblico reconocer que el cuerpo puede estar debilitado, agotado, afectado por falta de sueño, enfermedad, trauma, abuso de sustancias, exceso de trabajo o patrones fisiológicos complejos. Buscar evaluación médica responsable puede ser sabio, pero aun cuando haya factores corporales, el creyente no deja de necesitar la verdad de Dios para interpretar su vida. El cuerpo puede gritar, pero la palabra sigue siendo lámpara. La ayuda médica puede aliviar síntomas, pero solo Dios puede gobernar el corazón con paz profunda. Por eso no debemos avergonzar al que lucha con ansiedad como si todo se resolviera con una frase rápida, pero tampoco debemos dejarlo sin esperanza, como si no hubiera nada que hacer. La Escritura nos da camino, humillarnos bajo la mano de Dios, echar la ansiedad sobre Él, orar con acción de gracias, pensar en lo verdadero, ordenar prioridades, obedecer en lo concreto, vivir en comunidad, mirar a Cristo. Este camino no siempre será instantáneo, pero es real. Dios no abandona al creyente en el torbellino de su mente. La pregunta entonces es, cuando la ansiedad llega, ¿qué haces con ella? ¿La alimentas con imaginación? ¿La escondes detrás de actividad? ¿La anestesias con comida, alcohol, entretenimiento, compras o redes? ¿La justificas como si fuera identidad? ¿O la llevas al Padre, la expones a la palabra, la sometes a la verdad y das el siguiente paso de obediencia? No todo temor desaparecerá de inmediato, pero cada temor puede convertirse en una puerta para depender más de Dios. Y en el centro de todo está Cristo. No una técnica, no una fórmula, no una promesa de vida sin problemas. Cristo mismo. Él es quien nos reconcilia con Dios, quien abre el acceso al Padre, quien intercede por nosotros, quien nos sostiene cuando no sabemos orar como conviene, quien nos enseña que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos, quien nos llama a buscar primero el reino. La ansiedad nos encierra en nosotros mismos. Cristo nos saca de nosotros y nos coloca delante del Padre. Allí comienza la paz. Allí comienza la paz. No cuando todo queda bajo nuestro control, sino cuando volvemos a ver al Padre a través de Cristo. La ansiedad distorsiona nuestra visión, hace que el problema parezca enorme y Dios parezca distante. Hace que el futuro parezca soberano y las promesas parezcan débiles. Hace que una necesidad temporal parezca definitiva. Por eso el remedio bíblico no es mirar menos la realidad, sino mirar más profundamente la realidad completa. Dios está presente, Dios gobierna, Dios sabe, Dios
cuida, Dios ha dado a su Hijo. Dios no abandona a los que están en Cristo. Pero debemos decir con claridad que estas promesas no pueden ser separadas de Cristo. Muchas personas quieren la paz de Dios sin reconciliarse con el Dios de paz. Quieren alivio emocional, pero no quieren arrepentimiento. Quieren que Dios calme sus temores, pero no quieren someterse a su señorío. Quieren citar Jehová es mi pastor, pero no han venido al pastor en fe. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Fuera de Cristo, el problema más profundo del ser humano no es la ansiedad por el mañana, sino la culpa delante de Dios. Esto debe ordenar nuestra aplicación. Si una persona está sin Cristo, puede aprender principios útiles para manejar preocupaciones externas. Puede respirar mejor, organizar mejor su agenda, dormir mejor, hablar con alguien, recibir ayuda médica. Algunas de esas cosas pueden ser misericordias comunes, pero ninguna de ellas puede darle paz con Dios. El corazón del incrédulo sigue siendo como un mar agitado porque está separado de su Creador. Su necesidad más urgente no es simplemente sentirse tranquilo, es ser perdonado, reconciliado, rescatado del pecado y recibido por Dios mediante Jesucristo. El Evangelio no es una técnica antiansiedad. Es la buena noticia de que el Dios Santo ha provisto salvación para pecadores por medio de su Hijo. Cristo vivió la vida que nosotros no hemos vivido. Murió en la cruz cargando la culpa de los que creen. Resucitó victorioso, ascendió a los cielos, reina como Señor y llama a todos los hombres a arrepentirse y creer. Solo cuando una persona viene a Cristo puede decir con verdad: Dios es mi Padre. Solo en Cristo puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Solo en Cristo la paz de Dios deja de ser una frase prestada y se convierte en herencia real. Por eso, si estás sin Cristo, no uses la ansiedad únicamente como un problema que quieres aliviar. Úsala como una alarma que te recuerda tu fragilidad. No controlas tu vida, no controlas el futuro, no controlas la muerte, no controlas el juicio. Necesitas un Salvador. Ven a Cristo. No vengas con excusas. No vengas confiando en tus buenas obras, tu decencia, tu religión, tu historia familiar o tu intención de mejorar. Ven como pecador necesitado de gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando Cristo te salva, no promete una vida sin problemas, pero sí promete una paz que el mundo no puede dar. Ahora, creyente, si ya estás en Cristo, debes aprender a predicarte el Evangelio en medio de la ansiedad. La cruz es el argumento más fuerte contra la sospecha de que Dios no cuida de ti. Si el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso no significa todas las cosas que nuestra ansiedad exige. Significa todo lo que su sabiduría determina necesario para nuestra salvación, santificación y gloria final. La ansiedad dice: si Dios me amara, me daría esto ahora. El Evangelio responde: Dios ya demostró su amor en la cruz. Ahora confía en su sabiduría para el resto. Aquí debemos reconocer que Dios muchas veces nos ama frustrando nuestros planes. No todo deseo negado es abandono. No toda puerta cerrada es castigo. No toda demora es indiferencia. La joven que anhela casarse puede mirar el panorama y no ver nada, pero Dios ve lo que ella no ve. Y si en su providencia concede matrimonio, será gracia. Si no lo concede, seguirá dando gracia para vivir completa en Cristo. La persona que busca empleo puede no ver salida hoy, pero Dios ve todos los caminos. Y si abre una puerta, será misericordia. Si permite una espera, también puede usarla para formar dependencia, humildad y contentamiento. La fe no exige ver todo para confiar. Esto no elimina el dolor de los deseos no cumplidos. Sería cruel decirle a alguien: no te importa porque tienes a Cristo. No. Hay anhelos legítimos que duelen cuando no se cumplen. Matrimonio,
hijos, salud, estabilidad, reconciliación, provisión, descanso. La Biblia no nos llama a negar esas lágrimas, pero sí nos llama a no convertir esos anhelos en señores. Podemos decir, Señor, deseo esto, pero también debemos aprender a decir, si no me lo das, no dejarás de ser bueno. Si no lo recibo, Cristo seguirá siendo suficiente. Si mi vida toma otro camino, todavía puedo buscar primero tu reino. La ansiedad disminuye cuando las prioridades se ordenan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto no es una frase para decorar paredes. Es una reorientación total de la vida. La pregunta deja de ser ¿cómo aseguro todo lo que quiero? Y se convierte en ¿cómo puedo honrar a Dios en esta situación, en la enfermedad? ¿Cómo puedo confiar y dar testimonio? En la soltería, ¿cómo puedo servir y deleitarme en Cristo? En la escasez, ¿cómo puedo administrar con fidelidad y no desesperar? En la incertidumbre, ¿cómo puedo obedecer hoy? En el éxito, ¿cómo puedo no idolatrar lo recibido? En la pérdida, ¿cómo puedo llorar con esperanza? El creyente ansioso necesita recordar que la vida no se reduce a resolver problemas temporales. Tenemos el privilegio de participar en la obra de Dios en el mundo. Nuestra vida, larga o corta, fácil o difícil, visible u oculta, saludable o frágil, puede ser usada para su gloria. Esta perspectiva no hace desaparecer automáticamente las cargas, pero las pone bajo una historia más grande. No soy simplemente alguien intentando sobrevivir a mis preocupaciones. Soy un hijo de Dios llamado a buscar su reino mientras mi Padre cuida de mí. Por eso la oración debe convertirse en un hábito, no en un recurso de emergencia. Cada temor debe transformarse en conversación con Dios. Cada y sí debe volverse una petición. Cada queja debe ser purificada en súplica. Cada pensamiento catastrófico debe ser llevado cautivo a Cristo. Padre, temo perder esto. Muéstrame si lo estoy amando demasiado. Padre, no sé qué pasará. Recuérdame que tú sí sabes. Padre, quiero controlar. Enséñame humildad. Padre, me siento solo. Hazme ver a Cristo. Padre, tengo que obedecer hoy. Dame gracia. Esa oración repetida, dependiente y honesta va reeducando el corazón. Y junto con la oración debemos practicar acción de gracias. No esperes sentir gratitud espontánea. Recuerda deliberadamente. Haz memoria de la misericordia. Da gracias por la salvación, por la palabra, por la iglesia, por el alimento, por el perdón, por la paciencia de Dios, por la cruz, por la resurrección, por la intercesión de Cristo, por las promesas. La gratitud no niega lo que falta. Se niega a dejar que lo que falta sea toda la historia. Un alma agradecida no es un alma sin problemas, sino un alma que ha aprendido a ver la bondad de Dios en medio de ellos. Así que cuando vuelva la ansiedad, no la trates como una reina, trátala como una señal. Pregunta, ¿qué estás temiendo? ¿Qué estás amando? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás olvidando? ¿Y qué debes obedecer? Llévala al Padre. Mírala a través de Cristo, sométela a la palabra y sigue caminando. La paz de Dios no siempre llega como una tormenta emocional de alivio inmediato. Muchas veces llega como una guardia silenciosa que mantiene el corazón y la mente firmes en Cristo mientras la circunstancia todavía permanece. Esa paz es suficiente para hoy. Esa paz es suficiente para hoy. Y eso es importante porque muchas veces queremos una paz que nos garantice todos los mañanas antes de obedecer en el presente. Queremos sentirnos seguros de que nada doloroso ocurrirá. Queremos que Dios nos muestre el resultado final, nos explique cada detalle y quite toda incertidumbre antes de confiar. Pero la vida cristiana no funciona así. El Señor nos llama a caminar por fe, no por vista. Nos da gracia para el día, nos da pan cotidiano, nos llama a echar sobre Él la ansiedad que tenemos ahora, no a controlar todos los escenarios que imaginamos para después. Por eso Jesús dijo,
No os preocupéis por el día de mañana, no porque el mañana sea irreal, sino porque no nos pertenece como carga soberana. Mañana tendrá sus propias responsabilidades, sus propias misericordias y sus propias provisiones. Hoy Dios nos llama a obedecer hoy. Hoy debemos orar. Hoy debemos buscar primero el reino. Hoy debemos hacer lo correcto. Hoy debemos arrepentirnos de la incredulidad. Hoy debemos pensar en lo verdadero. Hoy debemos dar gracias. Hoy debemos trabajar, servir, amar, perdonar, hablar, esperar o callar según la voluntad de Dios. La ansiedad quiere arrastrarnos a un futuro imaginado. La gracia nos trae de vuelta a la fidelidad presente. Esto no significa que nunca planifiquemos. El cristiano no es irresponsable. La Biblia honra la diligencia, la prudencia y la planificación humilde. Pero planificamos como criaturas, no como dueños del futuro. Decimos con el corazón, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hacemos presupuestos, estudiamos, trabajamos, buscamos medicina, tomamos decisiones, conversamos, organizamos, pero sin olvidar que la última palabra no la tiene nuestra agenda, la tiene Dios. Y eso no debe aterrarnos, debe consolarnos. Porque la voluntad de nuestro Padre es más sabia que nuestros mejores planes. Hay ansiedades que se alimentan porque exigimos una vida que Dios nunca prometió. Queremos seguridad sin interrupciones, salud sin fragilidad, relaciones sin dolor, hijos sin lucha, trabajo sin incertidumbre, matrimonio sin conflictos, futuro sin sombras, ministerio sin oposición. Pero vivimos en un mundo caído. Jesús no nos prometió ausencia de tribulación. Nos prometió su presencia, su victoria, su paz, su cuidado, su gracia. Si esperamos una vida sin problemas para estar tranquilos, nunca descansaremos. Si aprendemos a ver a Cristo en medio de los problemas, podremos conocer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, creyente, cuando la ansiedad toque la puerta, no la recibas como consejera. Pregúntale qué está revelando. ¿Estoy olvidando al Padre? ¿Estoy cargando el mañana? ¿Estoy tratando de controlar lo que no me corresponde? ¿Estoy amando demasiado algo creado? ¿Estoy pensando en posibilidades como si fueran realidades? ¿Estoy descuidando una obediencia concreta? ¿Estoy aislándome de la iglesia? ¿Estoy buscando alivio en comida, alcohol, entretenimiento, compras, redes o fantasías, en vez de llevar mi alma al Señor? La ansiedad debe ser interrogada bajo la palabra no obedecida sin discernimiento. Y después actúa bíblicamente. Ora con ruegos específicos. Da gracias deliberadamente. Piensa en lo verdadero. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Ordena tus prioridades. Busca primero el reino. Haz el próximo acto de obediencia. No necesitas resolver toda tu vida en una tarde. No necesitas entender toda la providencia antes de confiar. No necesitas sentir una calma perfecta para dar un paso fiel. Necesitas mirar a Cristo, creer su palabra y obedecer hoy. Pero si estás sin Cristo, debes entender que tu ansiedad más profunda no será resuelta mientras sigas separado de Dios. Puedes aprender a manejar síntomas, pero necesitas paz con Dios. Puedes calmar el cuerpo por un momento, pero necesitas perdón eterno. Puedes mejorar hábitos, pero necesitas nuevo corazón. Tu problema mayor no es simplemente que temes al futuro, es que no estás preparado para encontrarte con Dios. Y el mismo Dios contra quien has pecado ofrece salvación en su Hijo. Cristo murió por pecadores, Cristo resucitó, Cristo reina, Cristo llama, arrepiéntete y cree en el Evangelio. No confíes en tu decencia, no confíes en tus buenas obras, no confíes en tu religión, no confíes en tu capacidad de mejorar. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ven a Cristo reconociendo que eres pecador, que mereces juicio, que no puedes salvarte a ti mismo. Confía únicamente en su vida perfecta, su muerte sustitutiva y su resurrección victoriosa.
Solo entonces podrás decir con verdad, Dios es mi Padre. Solo entonces podrás echar tus cargas sobre Él como hijo reconciliado. Solo entonces la paz de Dios será tu herencia en Cristo. Y si ya estás en Cristo, no vivas como huérfano. Tu Padre sabe, tu Padre cuida, tu Padre gobierna. Tu Padre no prometió darte todo lo que tu ansiedad exige, pero sí prometió darte todo lo que su sabiduría sabe que necesitas. Él ya te dio a su Hijo. La cruz es la evidencia final de su amor. La resurrección es la garantía de que tu futuro último está seguro. Aunque pierdas cosas en esta vida, no puedes perder a Cristo. Aunque no entiendas el camino, no estás abandonado. Aunque tu corazón tiemble, la mano que te sostiene no tiembla. Así que convierte tus quejas en oración, convierte tus temores en súplicas, convierte tus pensamientos catastróficos en meditación bíblica, convierte tu deseo de control en humildad, convierte tu ansiedad por el mañana en obediencia hoy. Y cuando no sepas qué hacer, vuelve a lo que Dios ya dijo. Por nada estéis afanosos, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, buscad primeramente el reino de Dios. En esto pensad, esto haced, no son frases decorativas, son el camino de Dios para guardar tu corazón en Cristo. La ansiedad dice, todo depende de ti. El Evangelio responde, tu vida está escondida con Cristo en Dios. La ansiedad dice, si pierdes esto, todo se acaba. Cristo responde, yo soy tu vida. La ansiedad dice, mañana te destruirá. El Padre responde, mi gracia será suficiente. La ansiedad dice, estás solo. La cruz responde, Dios te amó hasta entregar a su Hijo. Entonces, mira a Cristo. Ora, da gracias, piensa en lo verdadero, obedece, descansa y deja que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay.
Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd. But until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.